Hola, buenas tardes. Bueno, ahora empezamos la segunda parte del Congreso, del segundo día, y tenemos para la mesa titulada la gestión financiera de los proyectos de investigación a dos ponentes. El primero es, y a quien voy a presentar ahora, es Edmundo Gregorio, que es economista con estudios de maestría en la PUC, especialista sectorial de desarrollo productivo, ciencia, tecnología e innovación de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Es director general de la Oficina de Planificación del Instituto Nacional de Innovación Agraria y profesor de Crecimiento Económico y Desarrollo de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNI. Entonces ahora él va a presentar la ponencia titulada La inversión pública en ciencia, tecnología e innovación 2001-2013. Gracias, buenas tardes con todos. Agradecer la gentileza de habernos invitado para un poco presentar lo que hacemos en el Ministerio de Economía, o estamos haciendo, mejor dicho, en el tema de inversión pública en materia de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Entonces, aquí mi exposición he partido en cuatro. La primera parte es un poco recordar la vinculación entre el crecimiento económico y el gasto en ciencia y tecnología. En la segunda parte voy a presentar cómo ha venido evolucionando el gasto público en ciencia y tecnología en los últimos 10 años, ¿no? Haciendo énfasis en los proyectos de inversión que se han financiado en esa etapa, que todavía obviamente es insuficiente para los requerimientos del país, ¿no? Luego, en la sección 3, lo que voy a presentar es, hemos elaborado un documentito que está publicado en la web del Ministerio de Economía sobre la inversión pública, o sobre la política de inversión pública en materia de ciencia y tecnología en los siguientes periodos, 2015 a 2020, ¿no? Voy a invitarlos también, no sé, muchos de ustedes seguramente no lo han visto, pero en algún momento cuando tengan tiempo pueden entrar y mirarlo, y naturalmente vamos a estar a la expectativa de sus comentarios y aportes, ¿no? Finalmente, en la sección 4 voy a presentar los programas y proyectos que están en camino o que están siendo ya elaborados o que están ya en ejecución en materia de ciencia y tecnología, ¿no? Eso es básicamente. Como siempre, como es usual, está claro que la base para el crecimiento económico es la ciencia y tecnología, en especial el cambio técnico, ¿no? ¿Qué se entiende por cambio técnico? Esencialmente es nuevas instrucciones para utilizar de formas distintas los factores productivos, ¿no? Aquí he puesto solamente trabajo, capital, tierra, y la tecnología esencialmente es cómo es que combinamos para sacar nuevos productos, nuevos procesos, ¿no? El segundo punto es que generar nuevas instrucciones cuesta, ¿no? Equivale a incurrir en costos fijos, ¿no? Ingenieros, laboratorios, equipamiento y etcétera, ¿no? Y esa es la razón por la que se justifica la intervención pública, ¿no? ¿Por qué? Porque los pequeños productores y medianos productores no tienen laboratorios, no podrían tenerlo, y no tendría sentido tampoco por la escala de producción que tengan, tener ese tipo de infraestructura como en ciudad. Esa es la razón por la que el Estado interviene, invierte en ciencia y tecnología para alcanzar al productor nuevos conocimientos, nuevas tecnologías a costo marginal cero, ¿no? Esa es la razón por la que hay interés público. Y finalmente, que esas necesidades de mejorar, necesidades de cambiar, no es que sea porque la gente tenga ganas de hacerlo, sino porque siempre hay un incentivo, ¿no? Y eso viene porque el mercado valora esos nuevos conocimientos, esas nuevas tecnologías, esos nuevos procesos, el mercado valora. Entonces, el importante de generar instrumentos que motiven, incentiven a la gente a crear nuevas cosas, ¿no? Esa es la base del marco teórico que tenemos ahí. Obviamente no es nosotros, eso está explicado en mucha literatura en esta materia, ¿no? Pasamos, ¿no? Entonces,
¿qué cosa ha hecho el país en los últimos años, ¿no? En el eje vertical, lo que he puesto ahí es cómo es que el país ha exhibido un relativo tasa de crecimiento medianamente aceptable entre 2002 2003 para las cifras que tenemos, manejamos nosotros, ¿no? Pero ese crecimiento, como ustedes pueden ver, está con un gasto de inversión en ciencia y tecnología muy pobre, ¿no? Es decir, es un país que con ese nivel de crecimiento debería estar gastando un monto significativo, respetable, ¿no? Sin embargo, no es así, ¿no? Entonces ese crecimiento naturalmente no es sostenible, en algún momento se va a caer, ¿no? Y dicho eso, por ejemplo, actualmente ya eso se evidencia porque China está creciendo menos, hay un problema de precio de los insumos, digamos, hidrocarburos, minerales, que está bajando constantemente, y eso genera una disminución de la demanda externa por nuestros bienes y servicios, ¿no? Entonces, la idea es que ese crecimiento esté sostenido en un mayor nivel de gasto en ciencia, tecnología e innovación. Bueno, eso no es nada nuevo, el tema es que cómo hacemos eso, ¿no? Después de estar mirando estas cosas en los últimos 10 años, lo que yo he visto es que el país tiene una estructura organizacional, institucional para gestionar el gasto de inversión que corresponde a la época de los 40, 50, ¿no? Desde esa fecha hacia acá, el tema de ciencia y tecnología ha cambiado bastante y la manera como se gestiona también. Sin embargo, nuestro país sigue con un modelo de lo que hemos heredado de los 50 y 60, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar radicalmente para gestionar de otra manera el gasto de inversión. Entonces, y vamos a ver poco a poco por qué es así. Pasamos. Entonces, el objetivo, por favor, atrás, sería acercarnos el deseable, ¿no es cierto?, es tener una tasa de crecimiento basado en un mayor gasto, en un mayor esfuerzo en ciencia, tecnología e innovación. Eso es lo que apunta, y el documentito que les menciono, eso es lo que está diciendo, ¿no? Aumentar el gasto en ciencia y tecnología de forma importante, y ahí vemos hemos establecido algunas prioridades, ¿no? Bien, ahora sí. Entonces, comparando con América Latina y el mundo, obviamente esto es lo que tenemos, ¿no? Institutos, universidades que hacen esencialmente validaciones de experimentos que en otras partes se hayan hecho, y acá se hacen replicaciones, algunas adaptaciones o alguna investigación aplicada en algunos institutos, por ejemplo el IPEN, el INIA y el INES, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? No conozco mucho de lo que se hace, del trabajo que se hace en las universidades, pues hemos estado convocándolos y todo eso, pero no ha habido ningún momento en que cada universidad haya venido a exponer qué es lo que hace efectivamente en materia de ciencia y tecnología, ¿no? A pesar de que hemos invitado, pero nadie contestó las cartas, y para empezar a trabajar, ¿no es cierto?, programas de investigación o programas de transferencia de tecnología o de facilitación de adopción de conocimientos a los productores. No ha habido esa respuesta, y esto es una oportunidad para nosotros para un poco también motivarlos, siempre que nosotros escribamos las cartas, pues acérquense, porque ahí sacamos documentos, expresamos instrumentos, pero no hay con quién discutirlas, ¿no? Entonces terminamos discutiendo entre nosotros y obviamente no hay retroalimentación, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, aparece no el que hemos invitado, sino el último de la fila, ¿no? Seguramente está porque si no tiene nada que hacer, entonces vaya usted allá, pero en realidad no debía ser así, ¿no? Entonces no hay, ¿no? Yo he escrito varios oficios a las direcciones de investigación para ver qué es lo que está haciendo y qué es lo que piensan hacer los siguientes años y en qué medida nosotros podríamos ayudarlos, ¿no? Entonces, el segundo, el tema de la brecha tecnológica con respecto a América Latina, obviamente estamos comparando eso, el caso de México, el caso de Colombia y Brasil, que son los 3 países más exitosos de América Latina en los últimos 30 años, ¿no? En realidad Colombia es casi 40 años, ¿no? Entonces, y eso le da lugar a Colombia a ser casi ya la 4ª economía en América Latina, ¿no? Respecto al mundo, obviamente, eso es investigación frontera, ya hay investigaciones de disruptivos, ¿no es cierto?, que ya no son marginales, ¿no?, que cambian radicalmente las formas de hacer la vida, tanto económica, social y cultural.
Entonces, nuestra brecha con respecto al mundo, obviamente, es muy grande, y eso, si no hacemos bien ordenado el trabajo en materia de investigación, en materia de transferencia de tecnología, va a ser difícil, Y vamos a ver por qué razón. ¿Sí? Esta es la estructura económica del país. Como ustedes ven, la mayor importancia en PIB tiene comercio y manufactura, ¿no? El azulito es manufactura y comercio es el rojo, ¿no? Cada uno de ellos representa algo de 16-17%. Pero si se dan cuenta, dale un cliccito más. Desde el año 75 hacia acá, en realidad, si uno mira atrás, uno empezando en el año 1900, después de la guerra con Chile, todo el tema de innovación tecnológica, todo el tema de investigación era totalmente financiado con esfuerzos privados, ¿no? Los hacendados de la caña de azúcar vieron competencias con otros países y ellos se esforzaron por crear la Escuela Nacional de Agricultura, la Escuela Nacional de Capataces, y etc., ¿no? Y del otro lado, los ingenieros de minas en la UNI, civiles, ¿no es cierto?, pero eran bastante vinculados al sector productivo. Después del año 1930, ¿no es cierto?, esta vinculación entre universidad y sector productivo avanza mucho más, ¿no?, con las inversiones americanas, que después de la Primera Guerra Mundial empiezan a crecer en el país. Después de la Segunda Guerra Mundial, las inversiones norteamericanas empiezan a posicionarse mejor y, por lo tanto, las necesidades de personal calificado es mucho más alta, ¿no? Entonces la ingeniería se desarrolla un poco mejor, se crean nuevas escuelas de ingeniería, se crean nuevas universidades en los 60, la de Huánuco y otras, ¿no? Entonces, ese crecimiento, como ustedes pueden ver, se ve en este periodo, ¿no? Sin embargo, a partir del año 60, 70, del agro se retira el privado, ¿no? Del agro se retiran los ingenieros, del agro se retiran los capataces, pero también de la industria, ¿no? De la industria también se van los capitalistas y entonces no hay la demanda por la ciencia y tecnología baja, ¿no? Entonces el Estado trata de reemplazarlo, las ONGs tratan de cubrir ese déficit, pero obviamente el esfuerzo es insignificante porque el que demanda conocimiento, el que demanda tecnologías, no está, ¿no? Entonces esa situación ha pasado en estos 35 años y obviamente recién empezamos a tener nuevas necesidades de ingenieros, de personal calificado, de científicos. ¿Por qué? Porque la economía empieza a empezar a diversificarse y por lo tanto los requerimientos de personal calificado aumentan, ¿no? Entonces, el otro sector que es importante es la agricultura, ¿no? Agricultura, en realidad en estos últimos años, agricultura es el que ha soportado gran parte del peso del país, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, mientras comercio e industria bajaban, la agricultura empezaba a recuperar su espacio, ¿no? Entonces, gran parte de esta suavización de la caída de empleos e ingresos en el sector industrial lo ha soportado el sector informal y el sector agrario, ¿no? Y estos últimos 10 años, en realidad, no es que la industria haya soportado el crecimiento, en realidad ha soportado construcción y servicios y comercio, ¿no? Entonces, nuevamente son sectores de baja intensidad tecnológica, de baja tecnología, ¿no? No hay mucha demanda de tecnología en esos sectores, ¿no? Por esa razón, entonces, el vínculo entre el sector productivo y la ciencia y tecnología ha sido bastante pobre y, por lo tanto, tampoco las necesidades de gastar en esto ha sido menor. Entonces, viendo eso y con esas características en mente, o con esa caracterización del país, es lo que hemos escrito ese documento de política de inversión pública de ciencia y tecnología que yo les invocaría, lo leyeran y nos hagan comentar, porque a partir de ahí vamos a trabajar 3 documentos más, ¿no? 3 documentos. Un documento que se llama Plan de Acción en materia de generación de conocimientos, que tiene que ver justamente con lo que hacen ustedes, universidades e institutos. El otro documento va a ser el Plan de Acción en difusión y transferencia de conocimientos. Y el tercer documento es el Plan de Absorción Tecnológica, ¿no? Cómo es que facilitamos las vinculaciones entre pequeñas y medianas empresas, grandes empresas, para generar
los derrames tecnológicos, los spillovers, ¿no es cierto? Esas cosas, ¿no? Entonces, pasamos. Este es el tejido industrial, ¿no? La estructura productiva del país, más o menos el número de agricultores son 2.200.000 agricultores, de los cuales el 60%, 67% son pequeños productores. Y la industria es esta, ¿no? 3.229.000 en total, de las cuales 3.167.000 son microempresas, ¿no? De esas microempresas, en realidad el 36% es comercio, el 27% es servicios y solamente el 15% es industria, ¿no? Y esa industria son como los combis, en realidad son microempresas de subsistencia, ¿no? Su tasa de nacimiento, crecimiento y muerte es bastante alta, ¿no? Entonces, la política de desarrollo productivo, que es otra que yo veo, tiene que ver con esto. Empezar a aumentar, ¿no es cierto?, el número de microempresas y hacer crecer de esas microempresas a mediana y grande. Ese es el tema de descentralización, el tema de diversificación productiva. Y el último, finalmente, es la sofisticación, ¿no? Sofisticación significa producir bienes complejos, bienes exclusivos y bienes que no son comunes, ¿no? Pero eso no se puede hacer fácilmente porque entonces, fíjense eso, hay 98% de la industria es microempresa. Esa microempresa no necesita ingenieros, no necesita laboratorios, por lo tanto su demanda de tecnología es bastante baja. Entonces, no hay manera de hacer crecer la ciencia y tecnología si es que este es el que demanda la mayor parte de tecnologías, la micro y mediana empresa y el pequeño productor agrario. Entonces, ellos no tienen a su costado ingenieros, no tienen a su costado laboratorios, no tienen a su costado técnicos. Entonces su demanda es bastante baja. Esa es la razón por la que también el documento prioriza básicamente absorción tecnológica. Vamos a ver más adelante, ¿no? De esas microempresas, casi el 54% es informal, ¿no? Más. 90% es informal y son 846.000 en realidad que son formales, ¿no? Eso es el estado de cosas, eso no ha cambiado eso era hasta el 2011, hasta la fecha yo he estado revisando y no ha cambiado. Entonces la gran empresa que demanda tecnologías representa ¿cuánto? El 0.02%. Pero esa demanda que ustedes deberían atender, que son las universidades, que tienen laboratorios, que tienen científicos, ¿no es cierto?, es bastante pobre. Entonces, ellos en general se traen sus ingenieros de otra parte del mundo. O sea, entonces, nuestra política de inversión tiene que un poco entender eso y luego reorganizar nuestro trabajo, ¿sí? Tenemos que empezar a planificar. Entonces, yo pensaba, por ejemplo, en la universidad donde enseño, ni siquiera tenemos un plan estratégico, ¿qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, todas las facultades, todas las universidades no tienen priorizado sus prioridades en materia de inversión. No hay una correspondencia entre lo que dice el sector productivo y lo que hace diariamente la universidad. ¿Pasamos? Bien, eso es más o menos el estado de cosas en la estructura productiva y qué es lo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Naturalmente hay dos modelos, ¿no? Un modelo de oferta, que era lo que habíamos heredado en los años 40, es en realidad una herencia de la Revolución Verde, que también es una herencia de la escuela Prusia Oriental, ¿no? La escuela americana coge de eso y empieza a replicar, mejora. Que tenemos como Estado, ¿no? Se basa en crear un instituto, investiga una tecnología y luego transfiere y luego el productor lo aprovecha. Ese es el modelo lineal de oferta, ¿no? Ese modelo colapsó en los años 80 por el tema de déficits fiscales y en gran parte del mundo se empezó a privatizar todos los institutos de investigación y se pensaba que el mercado resolvería ese asunto. Entonces, este segundo enfoque dice el mercado identifica necesidades
y por lo tanto satisface productores, satisface las necesidades de demanda produciendo esas nuevas tecnologías que requiere el mercado. Tampoco ha servido porque muchas veces el productor no sabe qué es lo que exactamente quiere, ¿no? A partir de ahí, entonces, en los fines de los 80 ya el enfoque cambió, el enfoque conceptual decía el sistema de ciencia y tecnología como una cosa sistémica, ¿no? No es que estas dos cosas están separadas, sino más bien se retroalimentan. ¿Pasamos? ¿Pasamos? Entonces, con ese enfoque, en el caso de la oferta, por ejemplo, aquí tenemos todos los institutos y ahí podrían incluir todas las universidades, y los enfoques de demanda en el país que hemos implementado son ahí varias, ¿no? En el caso de agricultura, de donde yo he estado bastante tiempo, ahí tenemos Sierra Sur, Sierra Norte, todos son proyectos de extensión agraria, todos son proyectos de extensión. Y algunos son proyectos de inversión, en caso de Incagro, fase 1, fase 2, y el proyecto FinCit en su primera etapa, que era básicamente financiar proyectos en el sector manufacturero, comercio, servicios, ¿no es cierto? Y entonces hay los dos modelos, ¿no? Ha habido los dos modelos, ¿no? Y como dije, sus resultados no han sido totalmente satisfactorios y obviamente eso requiere que tengamos que repensarlo, ¿no? ¿Pasamos a la siguiente? Este es el gasto. No hemos gastado mucho. Ahí hasta el 2011 había algo de 160 millones de soles, de los cuales INEA tiene algo de 40 millones, el INES algo de 60 millones, IMARPE unos 30 millones y luego las universidades no se sabe qué cosa ha hecho con la plata para la investigación. Entonces, cuando uno busca el CIAF, y esto, aparte de mostrar el monto, muestra también la manera como se ha financiado. La mayor parte ha sido, después peleamos al final. Recursos ordinarios es la base de lo que hacemos en ciencia y tecnología. Luego está Canon, sobre Canon, que son los amarillitos, recursos por operaciones oficiales de crédito, luego recursos determinados y donaciones, que es insignificante. ¿Pasamos? Pasamos, ya estoy. Todavía no empezamos ni a exposición. Esta es la manera como se gasta en recursos básicamente es personal y obligaciones. Luego viene bienes y servicios, es decir, teléfono y esas cosas. Y otros gastos de capital, como ven ustedes, no hay inversión en laboratorios, no hay y entonces ahí está. Entonces pasamos. Esto es el gasto por los departamentos, ¿no? ¿Cómo gastan los departamentos? Entonces algunos, he puesto esto para que veamos cómo gastan los departamentos, ¿no? Como el chico que nos ayuda, por ejemplo, Arequipa, 33.000 soles, ¿no? O sea, no gasta ni siquiera millones, ¿no? O sea, es insignificante, ¿no? Bien, pasamos. Bien, ese es el estado de cosas. Esto, por ejemplo, es el modelo de cómo el tema en agricultura ha estado cambiando desde un modelo lineal de oferta a un modelo lineal de demanda, ¿no? ¿Pasamos? Dale un clic de todo para que se acabe todo. Aquí no va a ser. En los 70s, gran parte de esfuerzos e investigación agricultura era básicamente Minagri, ¿no? Con sus estaciones, con sus agencias agrarias, haría servicios de extensión, etc., ¿no? Luego viene INIA con sus investigaciones, luego el alivio a la pobreza con Pronamach, algunas ONGs hacían su trabajo, pero un trabajo insignificante en realidad. En términos de país, nada, ¿no? Los modelos de demanda se empezó en los años 93 con el proyecto FEAS, es un proyecto de extensión agraria que empezó en 3 departamentos, el norte, sur y alguno en la Sierra Central, ¿no? Ese modelo fue alimentado con otro proyecto, Marenas, en el año 97, que costó más o menos $9 millones, ¿no? Un chiquitito.
Marenas, Incagro 1, que costó 9 millones, Sierra Sur, Corredor Cusco 1, que costó 29 millones de dólares, Rosamer, 35 millones, Incagro, 44 millones de dólares, Aliados, 37 millones, Sierra Norte, igual, FIDAS. Entonces, actualmente hemos aprobado un programa nacional de innovación agraria por 490 millones de soles, más un programa de biotecnología por 190 y tantos. Entonces, alrededor de 600 millones está ahí previsto, ¿no? Pero esto ha sido unas etapas de aprendizaje organizacional, institucional, cómo gerenciar el tema de innovación en agro, ¿no? Ya no con un instituto que hace eso, sino más bien utilizando todo el sistema que sirve para hacer estas cosas, que conoce, genera conocimiento, que transfiere y difunde y facilita la absorción tecnológica. Este es el modelo que queremos trasladarlo a todos los sectores, ¿no? Ese es el modelo que estamos trabajando. Pasamos con... Entonces ahí está el objetivo de la política de inversión, que es aumentar la eficiencia en generación, transferencia y adopción, las tres cosas, ¿no? Gran parte del Estado peruano ha gastado solamente en la primera, ¿no? O sea, esos 160 millones que he mostrado, en realidad dice que ha sido para generar conocimientos, ¿no? Pero no hemos hecho gran cosa en el tema de transferencia, no hemos hecho gran cosa en adopción, absorción, uso y aprovechamiento de esa tecnología, ¿no? INIA, por ejemplo, tiene 286 variedades nuevas, y cuando uno mira cuántas de esas está Quintanilla, que está viviendo, cuánto de eso está utilizando el agro, y solamente hay 3, ¿no? Arroz capirona, papa canchán, que todo el mundo lo fríe, porque sirve para freír eso, y el maíz marginal 28, ¿no? Hay un camote especial que también es un trabajo hecho por INIA, ¿no? Pero después de eso hay otras en frijol, en maíz, que no están siendo aprovechadas por la... Entonces, las prioridades que hemos establecido, en primer lugar, es de gasto de facilitar el acceso y uso de nuevos conocimientos, porque damos por sentado que la tecnología está pasando por tus narices, el tema es que no sabes cogerlo, aprovecharlo, usarlo productivamente, ¿no? Segundo, es que no hay gente que esté haciendo transferencia y difusión de conocimientos de forma apropiada. Y finalmente es el tema de generación. ¿Cómo organizamos el trabajo de generación de conocimientos? Con universidades, institutos, etc. ¿Pasamos? Entonces, ¿qué es? Todo el modelo que estaba armado era para el ciclo de investigación y desarrollo experimental. Y lo que tenemos que hacer entonces es complementar con el ciclo de innovación y permanentemente esté retroalimentándose. Ese es el enfoque sistémico de la innovación, ¿no? ¿Pasamos? Bien, entonces, ¿qué proyectos tenemos armados en los últimos años? Que van a estar en los siguientes años. En agricultura, ese es el programa Aliados, segunda etapa, ¿no? Y el programa nacional de aliados, ahorita la segunda etapa vale 186 millones, ¿no? En la segunda etapa, el aliados nacional, estamos presupuestando 600 millones de soles. Sierra Norte ya está en ejecución, son 160 millones. Sierra Selva, el programa de información agraria, que es un proyecto chiquito, 35 millones de dólares. Programa de capacidades productivas de Joncoves, que va a ser un proyecto mucho más grande. El programa forestal, que es un proyecto de 100 millones de dólares. Programa de conservación de bosques, que es un proyecto de 170 millones. Y todos esos proyectos son de transferencia, de difusión de conocimientos en el sector agro, ¿no? ¿Pasamos? En el sector pesca, estamos armando un programa con IMARPE, Sanipes y un programa acuicultura. Y primero habíamos pensado que iba a ser separado, pesca y acuicultura, pero al final lo hemos juntado en un proyecto que va a ser más o menos 150 millones de dólares en los siguientes años. El programa de apoyo al desarrollo de clústeres y aglomeraciones industriales, eso también estamos empezando a armar con Ministerio de Producción, y va a ser un proyecto de cerca de 400 millones de dólares, ¿no? Con este tema de diversificación. El programa de desarrollo de industrias culturales, por ejemplo, ese es un tema que hemos perseguido desde hace un año, ¿no? Y otra vez el sector es el que no ha avanzado ahí, preparar los perfiles, la propuesta, ¿no? Eso es un proyecto bastante simpático porque conocemos nuestra diversidad cultural, entonces en base a eso es lo que se generan nuevas cosas, ¿no? Las innovaciones
están basadas en cultura, ¿no? Todo el tema de industrias creativas y industrias culturales son las que queremos empezar a trabajar seriamente ahí. El programa de extensión en la modernización de infraestructura y comercialización. Ese tema también estamos trabajando con Produce, está todavía bastante rezagado. Hoy día, por ejemplo, tenía yo esta hora una reunión en el Banco Mundial para armar este programa con Concitec. En ese programa estamos hablando de 3 componentes. Un componente de gobernanza, un componente de programas estratégicos, que es biotecnología en agricultura, en salud, industrias, minería, ¿no es cierto? El otro programa es materiales, ¿no? Igual, en todas las ramas, energías, TICs y biodiversidad. Esos son los 5 programas estratégicos del nivel nacional que vamos a trabajar, y va a haber un fondo que va a financiar actividades que no están en esos 5 programas. Programa de capacitación y adiestramiento. Este es un tema que tendríamos todo un día para conversar, que es básico. Si yo quiero hacer ciencia y tecnología, tengo que tener personal técnico. Si quiero hacer desarrollo deportivo, tengo que tener personal técnico. Y no tenemos ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces, ¿pasamos? El otro programa que ya les hablaba, el Programa Nacional de Innovación Agraria, ya está aprobado, son 490 millones más, son 600 millones ahí. El Programa Nacional de Investigación e Innovación Nuevos Materiales y Energías, IPEN. Ese programa, por ejemplo, nosotros lo empezamos antes que todos, ¿no? Porque queríamos aprovechar todos los usos de la energía nuclear para uso civil, ¿no? Entonces queríamos proveer el uso de la energía nuclear en agricultura, en industria, en minería, pero el tema es que la capacidad institucional que tiene IPEN no sirve, ¿no? Hasta ahorita ni una página nos han alcanzado diciendo que esto sería el trabajo. Entonces, ahí decepcionados naturalmente por no haber avanzado. El programa de investigación e innovación en salud. Habíamos discutido largo rato y habíamos encontrado un tamaño óptimo para ese proyecto que eran 1.200 millones, el proyecto más grande que íbamos a tener en salud. Pero ahora ha entrado un nuevo jefe y hemos regresado a hoja cero, ¿no? Entonces, después de haber trabajado tanto tiempo, estamos en hoja cero, ¿no? Y yo llamé y digo, ¿qué pasó? No, están buscando personal y después te vamos a llamar qué cosa hemos decidido hacer. Ya. Entonces, luego estamos trabajando en programa con Cusco, un proyecto de 130 millones que es para básicamente agroindustria, metalmecánica, turismo y agricultura. Eso es con el gobierno regional. Y la idea con estos es tener ejemplos para que los otros gobiernos regionales empiecen a trabajar cosas parecidas, ¿no? Y también empezamos con Huánuco, y ahí también el señor que vino del Herminio Valdizán, era un vicerrector, creo, ha desaparecido, ¿no? El otro tema es Moquegua. Moquegua vino entusiasmado, pero ahora también ha desaparecido, no ha regresado. Y en realidad nos interesan mucho esas cosas, pero si no hay manera de avanzar. Nosotros no podíamos ir allá. Entonces hemos preparado instrumentos para facilitar el trabajo de ellos. ¿Pasamos? Entonces hemos preparado aparte de la política de inversión pública, hemos preparado 2 guías. Una guía para la formulación de proyectos de generación de conocimientos y difusión. Básicamente es un proyecto que sirve al gobierno a nivel central, a los institutos y universidades. Y otra guía, que es una guía para facilitar el acceso y uso de conocimientos y tecnologías para alentar la innovación y el desarrollo productivo. Ahí está mal. Desarrollo productivo, no es desarrollo experimental. Entonces, son 2 guías. Una guía cuyo población objetivo son las universidades e institutos. Y esta segunda es la población objetivo que la va a utilizar son los gobiernos locales, gobierno regional y los ministerios. ¿Por qué? Porque esta segunda guía simplemente trata de facilitar el acceso a nuevas tecnologías que ya están circulando en el mundo, ¿no? Y entonces el problema que quiere resolver ahí, barreras, ¿no? Que haya barreras que limiten el acceso a esos conocimientos. En cambio, la primera es una fase exploratoria, fase indagatoria. Entonces las universidades, científicos pueden empezar a trabajar. ¿Pasamos? Están las definiciones. ¿Pasamos? Y entonces en la primera guía, obviamente, se va a financiar
esencialmente investigación aplicada, investigación adaptativa, desarrollo experimental y obviamente como producto final esperamos eso que es patentes, prototipos, publicaciones, videos críticos, etc. ¿no? ¿Pasamos? Y para eso tenemos que trabajar seriamente en los siguientes años para empezar a establecer programas estratégicos. Por lo menos en el caso de INEA ya hemos hecho. De los 58 programas de investigación que tenían, hemos reducido a 7. ¿no? Y todo el resto siempre va a ser fondos concursados. Lo mismo hemos trabajado con CONCITEC, de todas las que tenían, hemos reducido a 5 cosas, ¿no? Biotecnología, materiales, etc. Y entonces lo que vamos a exigir atrás a las universidades también es que tengan prioridades, programas estratégicos en los que se especialicen, ¿no? Y si algún profesor, digamos, no ve cabida ahí, hay el fondo que tenemos tanto en agricultura como en pesca, como en FICIT, que tranquilamente puede presentar la propuesta y va a ser valorado y calificado y entonces asignado recursos. Pero en los casos de universidades e institutos tiene que haber ya prioridades nacionales que esté validado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tendría que empezar a trabajar seriamente con los ministerios. ¿Pasamos? Está la manera como se debe presentar, pasamos ya. Y todos estos trabajos tienen que estar en red, ¿no? Ya no más que un investigador se cierre en sus 4 paredes y desaparece con todo el conocimiento logrado y no transfiere, no entrega, no deja nada, ¿no? Eso yo he visto en muchas partes del país y entonces en cada programa de investigación que vamos a pedir tiene que estar la red claramente establecida, que incluye el generador de conocimientos, el que transfiere conocimientos y el que usa el conocimiento, ¿no? Esta es la segunda guía. Como dije antes, hay barreras al acceso a la tecnología, barreras legales, barreras económicas, barreras culturales, y la guía lo que hace es romper con eso y facilitar el acceso al productor a esas nuevas tecnologías, conocimientos. ¿Pasamos? Listo. Ahí está el servicio y ahí contenidos de esos PIPs son asistencia, ahí atrás, ¿no? Asistencia técnica, capacitación, giras, pasantías, innovaciones de organización comercial, etcétera, etcétera. Esos son las que se financian a través de esas guías. Gracias, ha sido una cosa muy rápida. Espero que lo hayan cogido así, porque ha sido muy acelerado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, igual tienen la presentación en los CDs y los materiales. Ahora vamos a pasar a las preguntas, que hay bastantes para usted. Y a ver, esperemos un ratito. Y de ahí pasamos con el doctor Juan Arroyo. ¿Cuánto? ¿Qué dice? Ciencia. ¿Puede aglomerarlas para ver alguna? Para ver cuál es. Ya, está bien. Ya. Ahí. ¿Puedo contestar rapidito esto que dice cuánto todas las universidades coincidimos en que el MEF no tiene políticas definidas para la gestión de investigación? Totalmente de acuerdo, porque incluso lo que pasa es que o sea, fíjense que yo estoy ahí un año, no es que me haya dedicado a esto todo el tiempo, ¿no? Por eso, porque nosotros hemos querido trabajar este tema, ni siquiera hay una función, ¿no?, específica, ¿no? Entonces, toda la ciencia y tecnología está debajo de la función planeamiento y contingencias, ¿no? Pero ahí hay todo, ¿no? Entonces, estamos trabajando con CONCITEC para crear una función, ¿no? Y también tener alguien que se encargue de esa función. Así como en agricultura hay un ministerio que se encarga de todo el tema agro, en temas de ciencia y tecnología tiene que alguien responsabilizarse. Esto estaba en la PCM, pero en la PCM era como echar todo lo que nos sobra y nadie entendía, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese tema para crear una función y a partir de ahí empezar a generar esta estructura institucional que vaya... después está... ¿cuánto destina asignado ciencia y tecnología? Eso no lo tengo yo soy de inversiones, esto es pregunta para presupuesto, ¿no? En este tema de parques estamos trabajando con
CITEC tiene 3 componentes, como dije: gobernanza, plan estratégico, programas estratégicos y fondos concursados. Eso inicialmente estamos pensando en 200 millones de dólares, pero obviamente es la primera etapa, ¿no? Esto estamos planificando por 15 años en 3 etapas, ¿no? Y seguramente después de eso, yo quisiera que lo lean en la política de inversiones que digo. Ahí está más o menos cuánto queremos gastar en realidad. Chiquitriz, esto no, es sencillo. Ajá. El impacto de la creación de nuevas universidades, tendríamos que hacer estudios de eso, no tengo ni una idea de cuánto ha sido eso. Importancia del capital humano, obviamente es bastante. Estamos en déficit de ingenieros, en déficit especialmente de técnicos, ¿no? El rol del canon minero en general, por ejemplo, ese dinero estamos manejando mal porque no está bien organizado el sistema. No hay alguien que se responsabilice de eso. Entonces, ¿cómo es que alguien le hace seguimiento? Por esa razón es que en el caso de este programa que estamos trabajando con CITEC, el tema de gobernanza tiene tres subcomponentes. El primer subcomponente es tener un componente de monitoreo, monitoreo y seguimiento del gasto de inversión en ciencia y tecnología. El tercer componente es componente de gestión del conocimiento y la información en materia de ciencia y tecnología. O sea, nadie sabe, por ejemplo, agricultura tiene muchas cosas generadas, pero no está a disposición de todo el mundo, ¿no? Incluso yo mismo, cuando era director general de planificación en INIA, decía: mira, hemos gastado en papa tantos, dice que tenemos tantos experimentos, ¿los resultados de dónde están? Entonces, la persona que es responsable, hemos pedido, hemos oficiado, pero no nos han enviado. Entonces reiteran, pues, ¿no? Hemos reiterado, sí hemos reiterado, entonces ¿por qué no nos ha alcanzado? Entonces nadie entrega los resultados de su investigación, todo el mundo se lleva, ¿no? Y entonces, después de eso, yo dije, miremos todo lo que se hizo en los 10 últimos años y no hay, ¿cierto? No hay manera de... Entonces, ¿por qué? Porque nadie se responsabiliza de hacer seguimiento de esas cosas. Entonces, obviamente, ahí está Quintanilla. Yo no voy a dar ni un cobre más a nadie si es que no entregan sus resultados. Pero obviamente ahí viene el sindicato, una cosa realmente espantosa, ¿no? ¿Cuál es el actual presupuesto? No tengo esta respuesta porque en realidad dice: ¿cuál es el actual presupuesto designado para investigación por las universidades nacionales? Mira, en un año más yo puedo saber exactamente cuánto va a estar. ¿Qué más tienes? ¿Qué estrategia debe formular para modificar el crecimiento económico? Mira, esta es una pregunta bastante sencilla, porque ya es la vinculación entre la ciencia y el desarrollo productivo, ¿no? Cuando dices: ¿qué estrategia debemos formular para modificar el crecimiento económico primario, exportador, en otro modelo de desarrollo? Este gráfico, podemos regresar atrás. Lo único que tengo que cambiar aquí, en vez de esta tasa de crecimiento, tengo que poner solamente el desarrollo productivo, ¿no? ¿Qué cosa pasa? Entonces, lo que tenemos es que ha habido una política de desarrollo industrial, comercial pasiva, ¿no? Asociada a una política industrial, política científica y tecnológica también pasiva. Entonces, tenemos que pasar de una política industrial, científica y tecnológica pasiva a una activa, ¿no? Tendría que poner otro gráfico. Y de una política de desarrollo industrial, comercial pasiva a otra activa. Entonces, ahorita, ¿qué cosas tenemos? Tenemos solamente un estado de cosas que producimos bienes comunes. O sea, es una estructura productiva artesanal, ¿no? Y si queremos avanzar, como dice ahí la pregunta, tenemos que pasar de una economía basada en recursos naturales a una economía basada en conocimiento. Pero eso no significa que solamente aumente el gasto de inversión en ciencia, también tiene que gastar paralelamente en gasto en desarrollo industrial, desarrollo agrícola, etcétera, etcétera. Entonces necesitas otra estructura organizacional del Estado para que pueda gerenciar eso. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar eso. Y yo intenté hacer eso en día, pero eso es romper con todo lo que tenemos
acumulado hasta ahora y cambiar radicalmente nuestra forma de ver la vida. Es más, ya. ¿Qué consideraciones técnicas o sustento económico considera para que las áreas de ciencia y tecnología demoren, dice, 3 a 6 meses en cualquier equipo? No entendí esta pregunta. Bien, gracias. Mira, yo me comprometo a estar todo un día con ustedes para ver punto por punto si se animan. Yo los invito para presentar nuestra guía y nuestra política. Vamos a coordinar con la doctora para que nos ayude a convocarlos. Y todo el día podemos trabajar estas preguntitas que nos has hecho llegar y con más amplitud y con más tiempo. Gracias. Por ahora solamente quería motivarlos para que Gracias. Gracias, muy amable. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora empezamos la segunda parte del Congreso, del segundo día. Y tenemos para la mesa titulada la gestión financiera de los proyectos de investigación a dos ponentes. El primero es, y a quien voy a presentar ahora, es Edmundo Gregorio, que es economista con estudios de maestría en la PUC, especialista sectorial de desarrollo productivo, ciencia, tecnología e innovación de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Es director general de la Oficina de Planificación del Instituto Nacional de Innovación Agraria y profesor de Crecimiento Económico y Desarrollo de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNI. Entonces ahora él va a presentar la ponencia titulada La inversión pública en ciencia, tecnología e innovación 2001-2013. Gracias. Buenas tardes con todos. Agradecerles la gentileza de habernos invitado para un poco presentar lo que hacemos en el Ministerio de Economía, o estamos haciendo, mejor dicho, en el tema de inversión pública en materia de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Entonces, aquí mi exposición he partido en 4. La primera parte es un poco recordar la vinculación entre el crecimiento económico y el gasto en ciencia y tecnología. El segundo punto es que generar nuevas instrucciones cuesta, ¿no? Equivale a incurrir en costos fijos, ¿no? Ingenieros, laboratorios, equipamiento y etcétera, ¿no? Y esa es la razón por la que se justifica la intervención pública, ¿no? ¿Por qué? Porque los pequeños productores y medianos productores no tienen laboratorios, no podrían tenerlo y no tendría sentido tampoco por la escala de producción que tengan tener ese tipo de infraestructura como en ciudad. Esa es la razón por la que el Estado interviene, invierte en ciencia y tecnología para alcanzar al productor nuevos conocimientos, nuevas tecnologías a costo marginal cero, ¿no? Esa es la razón por la que hay intervención pública. Y finalmente que esas necesidades de mejorar, necesidades de cambiar, no es que sea porque la gente tenga ganas de hacerlo, sino porque siempre hay un incentivo, ¿no? Y eso viene porque el mercado valora esos nuevos conocimientos, esas nuevas tecnologías, esos nuevos procesos, el mercado valora. Entonces, el importante de generar instrumentos que motiven, incentiven a la gente a crear nuevas cosas, ¿no? Esa es la base del marco teórico que tenemos ahí. Obviamente no es nosotros, eso está explicado en mucha literatura en esta materia, ¿no? Pasamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ha hecho el país en los últimos años, ¿no? En el eje vertical, lo que he puesto ahí es cómo es que el país ha exhibido un relativo tasa de crecimiento medianamente aceptable entre 2002 y 2003 para las cifras que tenemos, manejamos nosotros, ¿no? Pero ese crecimiento, como ustedes pueden ver, está
con un gasto de inversión en ciencia y tecnología muy pobre, ¿no? Es decir, es un país que con ese nivel de crecimiento debería estar gastando un monto significativo, respetable, ¿no? Sin embargo, no es así, ¿no? Entonces ese crecimiento naturalmente no es sostenible y en algún momento se va a caer, ¿no? Y dicho eso, por ejemplo, actualmente ya eso se evidencia porque China está creciendo menos, hay un problema de precio de los insumos, digamos, hidrocarburos, minerales, que está bajando constantemente y eso genera una disminución de la demanda externa por nuestros bienes y servicios, ¿no? Entonces, la idea es que ese crecimiento esté sostenido en un mayor nivel de gasto en ciencia, tecnología e innovación. Bueno, eso no es nada nuevo. El tema es que cómo hacemos eso, ¿no? Después de estar mirando estas cosas en los últimos 10 años, lo que yo he visto es que el país tiene una estructura organizacional, institucional para gestionar el gasto de inversión que corresponde a la época de los 40, 50, ¿no? Desde esa fecha hacia acá, el tema de ciencia y tecnología ha cambiado bastante y la manera como se gestiona también. Sin embargo, nuestro país sigue con un modelo de lo que hemos heredado de los 50 y 60, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar radicalmente en la segunda parte voy a presentar cómo ha venido evolucionando el gasto público en ciencia y tecnología en los últimos 10 años, ¿no? Haciendo énfasis en los proyectos de inversión que se han financiado en esa etapa, que todavía obviamente es insuficiente para los requerimientos del país, ¿no? Luego, en la sección 3, lo que voy a presentar es, hemos elaborado un documentito que está publicado en la web del Ministerio de Economía sobre la inversión pública, o sobre la política de inversión pública en materia de ciencia y tecnología en los siguientes periodos, 2015 a 2020, ¿no? Voy a invitarlos también, no sé, muchos de ustedes seguramente no lo han visto, pero en algún momento cuando tengan tiempo pueden entrar y mirarlo y naturalmente vamos a estar a la expectativa de sus comentarios y aportes, ¿no? Finalmente, en la sección 4 voy a presentar los programas y proyectos que están en camino o que están siendo ya elaborados o que están ya en ejecución en materia de ciencia y tecnología, ¿no? Eso es básicamente. Como siempre, como es usual, está claro que la base para el crecimiento económico es la ciencia y tecnología, en especial el cambio técnico, ¿no? ¿Qué se entiende por cambio técnico? Esencialmente es nuevas instrucciones para utilizar de formas distintas los factores productivos, ¿no? Aquí he puesto solamente trabajo, capital, tierra y la tecnología esencialmente es cómo es que combinamos para sacar nuevos productos, nuevos procesos, ¿no? Para gestionar de otra manera el gasto de inversión. Entonces, y vamos a ver poco a poco por qué es así. Pasamos. Entonces, el objetivo, por favor, atrás, sería acercarnos el deseable, ¿no es cierto?, es tener una tasa de crecimiento basado en un mayor gasto, en un mayor esfuerzo en ciencia, tecnología e innovación. Eso es lo que apunta y el documentito que les menciono, eso es lo que dice, ¿no? Aumentar el gasto en ciencia, tecnología de forma importante y ahí hemos establecido algunas prioridades, ¿no? Bien, ahora sí. Entonces, comparando con América Latina y el mundo, obviamente esto es lo que tenemos, ¿no? Institutos, universidades que hacen esencialmente validaciones de experimentos que en otras partes se hayan hecho y acá se hacen replicaciones, algunas adaptaciones o alguna investigación aplicada en algunos institutos, por ejemplo el IPEN, el INIA y el INES, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? No conozco mucho de lo que se hace, del trabajo que se hace en las universidades, pues hemos estado convocándolos y todo eso, pero no ha habido ningún momento en que cada universidad haya venido a exponer qué es lo que hace efectivamente en materia de ciencia y tecnología, ¿no? A pesar de que hemos invitado, pero nadie contestó las cartas y para empezar a trabajar, ¿no es cierto?, programas de investigación o programas de transferencia de tecnología o de facilitación de adopción de conocimientos a los productores. No ha habido esa respuesta y es una oportunidad para nosotros para un poco también
motivarlos, siempre que nosotros escribamos las cartas,